y cerramos con las 5 más leídas en eltiempo.com. Luisa. Julio, el discurso del presidente Iván Duque en las Naciones Unidas en Nueva York es la nota más vista. El mandatario está hablando de su relación con Nicolás Maduro, con los grupos terroristas y sobre la lucha del narcotráfico y las economías ilícitas. La cancelación de clases en la Universidad Javeriana por 2 días debido a la violencia en el campus es la segunda nota más vista. La institución le hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, el orden y el cuidado de las personas y la institución. El viernes se retomarán las clases. En tercer lugar está la captura de Hernando Chávez, quien es el vocero de la Asociación de Conductores de Colombia y de 6 personas más. Aunque ellos fueron dejados en libertad, la Fiscalía le imputará cargos a Chávez en diciembre por obstruir las vías. En cuarto lugar está el perfil del multimillonario que usó las botas hechas por exguerrilleros de las FARC en la Cumbre Concordia. Este estadounidense se siente identificado con el campo y por eso invertirá entre 150 y 200 millones de dólares en el Catatumbo. Y finalmente están las zonas donde hay problemas de movilidad a esta hora debido al paro de transportadores. Dreams Resort and Spa by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo, presenta La W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa La W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es La W, gracias por acompañarnos, estamos listos para contarles qué está pasando a esta hora, pero sobre todo con un tema fundamental para todos los que nos escuchan y todos los que se conectan a esta hora a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestra página www.wradio.com.co y a través de nuestras emisoras de La W. Muy bien, pues hoy hablaremos de las pensiones. Sí, yo creo que ustedes se aterran muchos. Yo decía que cuando uno es muy joven, uno piensa que nunca en la vida se va a tener que pensionar y de repente ni le importa mucho el tema, pero resulta que un día uno se va acercando a la edad y le empieza a importar y es mejor que le empiece a importar desde antes porque es algo que uno debería, decisiones que uno debería tomar con mucha responsabilidad desde un principio, cuando empieza su vida laboral, eso por un lado, pero por el otro deberíamos ser conscientes realmente de lo que está pasando en Colombia con las pensiones. Así por encima, ¿hay cobertura suficiente? Lo vamos a saber en segundos. ¿Qué pasa con los aportes? ¿Es lo mismo estar en Colpensiones, donde hay subsidios del Estado, o estar en los fondos privados? ¿Hay algo que es más peligroso que lo otro o más conveniente que lo otro? Son muchas las preguntas que tenemos y sobre todo que siempre se habla, uno por tiempos oye, no, que va a haber una reforma pensional y lo que pensamos es, ay no, que no aumenten la edad, yo me quiero pensionar con la edad que a esta hora. Pero en realidad lo que se necesita y tenemos que ser conscientes es tener cobertura, que haya equidad y que sea un sistema sostenible. Tal vez eso es lo más importante. Por eso no voy a echar más carreta. Les agradezco por estar aquí a todos nuestros invitados hoy y los invito a que nos acompañen con numeral Mi Pensión Es. Un sueño, un reto, un imposible. ¿Qué es para usted la pensión? Numeral Mi Pensión Es. Quizás ni siquiera lo ha pensado, pero es hora de que lo piense. Saludamos a esta hora a nuestros invitados, a Andrés Felipe Uribe, viceministro de Empleo y Pensiones, a Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, a Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrolla, a Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, y a Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Gracias por acompañarnos y déjeme saludar a Juan Miguel Villa. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuando uno habla de Mi Pensión Es, ¿qué es hoy para los colombianos la pensión? ¿Un imposible? No, buenas tardes, Vicky. Quiero saludar primero a todas las personas que me están acompañando de este lujoso panel de expertos en este tema.
En Colpensiones nuestra preocupación claramente es la protección, claro, de los trabajadores y de los trabajadores que se retiran. Y yo creo que mi pensión es una ilusión de muchos trabajadores Y una colombianos, necesidad, ¿no? pero al mismo tiempo lo que está sucediendo en el país es que tenemos una baja cobertura. Este gobierno encontró una muy baja cobertura a nivel pensional. Alrededor del 25% de las personas que están en edad de retiro en Colombia hoy tienen pensión y un 75% no tienen garantía de una prestación económica en una etapa de la vida que es muy difícil, una etapa de la vida donde no consiguen trabajo, donde tal vez no tengan energías para trabajar y donde es bastante vulnerable de todos los colombianos un ciclo de vida, cualquier persona, y lo que estamos trabajando en Colpensiones es poder garantizarle a todos los colombianos que son afiliados nuestros esa ilusión, concretarla y que puedan pensionarse. ¿Cuántas personas hay afiliadas hoy por Colpensiones que estén ya pensionadas? Pensionadas, hay 1.385.000 personas pensionadas en Colpensiones, de las cuales 1 millón son de vejez y las restantes 385.000 se dividen entre invalidez y sobrevivencia. Saludo también a Santiago Montenegro. Bienvenido de Asofondos aquí a la W. Vicky, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de este panel y por supuesto a todos los oyentes. Numeral Mi Pensión es. ¿Está preocupado Asofondos por el sistema, por lo que está ocurriendo, por el hueco pensional? ¿Qué es la pensión para un colombiano hoy de a pie que nos está escuchando? Sí, como lo hemos mencionado desde hace muchos años, el sistema como un todo, que está dividido en 2 regímenes, uno de ahorro y capitalización y otro de reparto o prima media, como lo llamamos acá en Colombia, el sistema tiene problemas. Los 2 regímenes tienen un problema de cobertura, fundamentalmente asociado a la alta informalidad laboral, pero el régimen público de prima media tiene básicamente 2 problemas. Uno de sostenibilidad, que usted mencionaba al comienzo. Hay un hueco muy grande, si ahí se incluye el régimen general más los regímenes especiales de las fuerzas militares, los maestros y otros. Estamos hablando de unos 43 billones para el próximo año, ese es el hueco, o sea, más de ¿Cuánto? 43 billones de pesos. Además crece a una velocidad increíble. O sea, por año, eso es más o menos por año. Con esa plata usted podría hacer 3 ampliaciones del canal de Panamá por año, para dar una dimensión de ese monto tan grande. Y también, como usted lo mencionó, el régimen público tiene un problema de subsidios muy grande. Es un Robin Hood al revés, como se dice. Estas son cifras del gobierno nacional, del DNP, de este gobierno y del anterior gobierno. Entonces, por supuesto que estamos preocupados y queremos unirnos a esta discusión, y por eso, Vicky, quiero agradecerle esta invitación, que sea la primera de muchas, Claro y que en que otros sí. escenarios podamos sentarnos durante jornadas largas a discutir estos temas que son complejos, poniendo las cifras sobre la mesa, ¿no? Porque aquí también hay mucha ideología, mucha política. Y es algo con lo que no se puede hacer política, ¿no? Exactamente. ¿Qué siente en ese sentido el gobierno, Andrés Felipe Uribe, viceministro de Empleo y Pensiones? ¿Se politiza el tema de las pensiones en Colombia? Vicky, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Un saludo a mis compañeros de panel y a todos quienes nos escuchan a esta hora. Es realmente un tema que despierta pasiones, digámoslo, porque es una preocupación de todos qué va a pasar con nuestra vejez. Claro. Y en ese sentido, precisamente desde el gobierno, el mensaje es no hablar meramente de una reforma pensional. Ya hablábamos del tema de cobertura. Hoy por hoy solo 1 de cada 4 colombianos en edad de retiro accede a una pensión. Pero eso es una cifra muy desalentadora, ¿no? Lo es, y tenemos un problema de cobertura serio, y por eso tenemos que ir más allá, insisto, de lo meramente pensional. Tenemos que hablar de todos los esquemas que tenemos de cobertura para protección a la vejez. Tenemos que hablar de Colombia Mayor. Tenemos que hablar de los beneficios económicos periódicos. Así que es una discusión que tenemos que dar de la forma más desapasionada posible, porque efectivamente este no es un tema para hacer campañas ni mucho menos. Es un tema para pensar en el futuro de todos los colombianos y en una vejez digna para todos. Entre otras cosas, cuando uno habla de una reforma pensional, se encienden las alarmas en la gente. Y muchos gobiernos han pasado y no hacen una reforma pensional porque es que eso no da votos. Alargar la edad pensional es un lapo duro en materia de votos y de popularidad. Bueno, lo primero que hay que decir allí es que desde su campaña el presidente Iván Duque dejó claro que no íbamos a proponer un aumento de la edad pensional. Es un compromiso que vamos a honrar. Y
efectivamente es un tema del que se ha venido hablando por muchos años. Nosotros no lo íbamos a hacer a la carrera, no lo íbamos a hacer en un año, ni mucho menos. Lo estamos haciendo con paciencia. Todo este año llevamos el diálogo con la sociedad, nos hemos reunido todas las semanas con diferentes actores de la sociedad para saber qué quieren todos, qué quieren, qué expectativas tienen con respecto a una reforma del sistema de la vejez. No más hoy estuvimos reunidos con el doctor Julio Roberto de la Confederación de Trabajadores. Hemos hablado con universidades públicas, universidades privadas, gremios, centrales obreras, y es el trabajo que estamos haciendo con paciencia y con juicio. Si yo le pregunto a Luis Fernando Mejía, que es director de FEDesarrollo y que se ha puesto ese FEDesarrollo a estudiar el tema, digamos, tiene una posición sobre el tema, ¿uno qué puede decir? ¿Cómo estamos en Colombia en materia de pensión? Ya somos tendencia aquí en la W con numeral Mi Pensión Es, y cuando uno lee mensajes, que ahora se los voy a leer, algunos de estos que nos llegan, mucha gente siente que es un imposible. Así es, Vicky, con el especial saludo para todos los compañeros del panel, para todos los oyentes. Desde FEDesarrollo hemos venido desde hace ya varios años dialogando sobre 3 elementos fundamentales o los 3 grandes problemas de nuestro sistema de protección social en el país. El primero, que ya lo mencionaba algunos de mis compañeros, el tema de la cobertura de la pensión contributiva. Apenas 1 de cada 4 personas pueden acceder a una pensión. Entonces, en el término de su numeral, podríamos hablar, mi pensión es una ilusión. 3 de cada 4 no acceden a una pensión. Pero uno también podría decir, mi pensión es una necesidad. Claro, y por eso hay que hacer todo. Y ustedes pues el gobierno y ustedes que son los expertos en el tema, uno diría que tienen que hacerlo todo y hacer las mejores propuestas y hacer el mejor esfuerzo para que podamos garantizar, sobre todo a las generaciones futuras, un buen sistema pensional. Así es. Entonces, 3 problemas. Cobertura. Colombia 25%, le doy algunas cifras interesantes. América Latina, la cobertura pensión contributiva 40%, estamos muy por debajo. Cuando se incluye programas como Colombia Mayor, la cobertura en Colombia alcanza apenas el 52%, el promedio de América Latina es el 66%, o sea, estamos muy por debajo incluso de una región que tiene muy baja cobertura comparada con otros países más desarrollados. El segundo problema, Vicky, tiene que ver con la inequidad vertical. Y básicamente está relacionado con la alta regresividad del sistema, es decir, el gasto que hace el gobierno, el importante gasto de más de 40 billones de pesos que mencionaba ahora Santiago, se le está llegando especialmente a las personas más ricas. Nuestro cálculo es el 44% le está llegando a el 20% más rico de la población, así que hay un problema muy grande de inequidad vertical. Y el tercer problema que hay que resolver en esta reforma de protección social, como lo ha llamado el gobierno, tiene que ver con la inequidad horizontal, es decir, personas que con las mismas características, los mismos ingresos salariales, la misma edad de pensión, tienen tasas de reemplazo, es decir, pensiones distintas entre los dos sistemas, en el régimen público y en el régimen privado, con tasas de reemplazo, es decir, con pensiones más generosas en el régimen público. ¿Qué dice Julio Roberto Gómez para tener una visión un poco de los trabajadores? Porque las cifras, las estadísticas nos muestran un panorama muy preocupante para el trabajador en Colombia en materia de pensión. Vicky, muy buenas tardes. Un placer volver a verte y ver aquí caras conocidas en este panel. Hablemoslo con la suficiente franqueza. Sí. El tema pensional siempre va a significar un debate, que no es solamente económico, es un debate político, no politiquero, pero es un debate político. Porque tiene que ver con la política pública, tiene que ver con el modelo de economía que tenemos en nuestro país, tiene que ver fundamentalmente con ese artículo 46 de la Constitución Política de Colombia, que habla precisamente de cómo el Estado, la comunidad y la familia deben de ir en función de proteger a los adultos mayores y de generar políticas para su debida protección. El tema pensional necesariamente, y lo digo muy rápidamente, algunos venimos de la época gloriosa del Seguro Social, donde uno construía... Cuando dice gloriosa es porque era mejor, eso, era mucho todo tiempo pasado en pensiones fue mejor. En pensiones fue mejor. Es decir, Ahora gente, me dicen ustedes si piensan la gente construía el derecho con 500 semanas de cotización. Hoy ya vamos en 1.300 semanas. Y la gente se pensionaba más joven. Claro, el promedio de vida era distinto en la década de los 70 a la situación que tenemos hoy en día. Pero el tema pensional está asociado fundamentalmente a algo que dijo el doctor Montenegro.
y es el tema que tiene que ver con la formalización laboral. Cuando yo era un obrero de fábrica, el 95% de los trabajadores en la empresa teníamos un contrato de trabajo a término indefinido y cotizaba al Seguro Social desde el obrero más humilde hasta el gerente general de la empresa. Entonces, ¿eso qué permitía? Que 3 principios fundamentales en materia de seguridad social, que son la integralidad, la universalidad y la solidaridad, se cumplieran a cabalidad, porque es como funciona la seguridad social en cualquier país, en cualquier sociedad. El alentado paga por el enfermo y el que más gana aporta para el que menos devenga en una determinada empresa. Sí. Por lo tanto, este es un tema que nosotros no lo eludimos, estamos dispuestos a asumirlo como corresponde, para ver cómo se aumenta la cobertura, porque cuál es la tragedia en la inmensa mayoría de la población adulta mayor, es que no tienen ninguna posibilidad de vivir con un mínimo de dignidad. ¿Uno puede decir que todos coinciden en que hay que hacer algo? ¿En que no se puede, no podemos seguir así o no? Sí, Por supuesto. Yo creo que estamos de acuerdo, lo que pasa es que hay matices Sí. y hay cosas en las Pues cuales vamos sí, a mirar vamos a esos, mirar eso. vamos a mirar esos matices. Antes, una chequeadita, numeral mi pensión es, dice Cabarique Ariel, numeral mi pensión es una causa perdida. Por acá, JB, mi pensión es necesaria, se debe favorecer el régimen de la prima media, los fondos privados. Bueno, aquí ya hay mucha gente que empieza a descalificar a los fondos o a descalificar a Colpensiones, porque hay mucha incredulidad en este tema. Por acá, Jenny Ramírez, numeral mi pensión es, parece ser un imposible. Llevo cotizados 18 años y más de 900 semanas, pero tengo 39. ¿Me pensionaré? Se pregunta. Estoy en Colpensiones. Ayuda. Álvaro Pío dice, mi pensión es una ilusión. Y uno más, Claudia Patricia, igualmente, numeral mi pensión es una ilusión. Llevo 8 años incapacitada con múltiples diagnósticos que afectan mi salud y no hay quien me ayude ni quien me responda. Es un tema que le interesa a todo el mundo. Empecemos por una de esas características que se han escuchado acá y es precisamente lo que tenemos hoy. Digamos, cuando vemos el diagnóstico, pues es crítico, nos decía Santiago Montenegro, nos decía también el doctor Juan Miguel Villa. La gente pensionada en Colombia es muy poquita, muy poquita. ¿Qué se puede hacer y qué hay que hacer? Algunos mensajes que me llegan pueden ser ya muy audaces, pero dicen que acaben con los subsidios para las pensiones grandes. Empecemos por ahí. ¿Cuánto se va en subsidio? Que me parece que eso es uno de los temas más críticos. Empiecen, estamos conversando. No, Vicky, yo te quiero también decir a la audiencia varias cosas. Primero, Colpensiones, el 75% de nuestros pensionados son hasta de 2 salarios mínimos y hasta el 96% son hasta 4 salarios mínimos. O sea, Colpensiones no se dedica a pagar pensiones altas. Es decir, Colpensiones, la gran mayoría de nuestros pensionados son de pensiones de hasta 2 salarios mínimos, por una parte. Lo otro es un tema bastante que llama mucho la atención a la gente del común, es el tema de poder orientarse. ¿Qué va a suceder? ¿Qué régimen le conviene más? Yo creo que es una decisión que no pueden existir reglas generales. Es muy necesario que la gente se oriente, que se asesore muy bien. Desde el año pasado, desde el octubre del año pasado, todos los colombianos que decían trasladarse entre regímenes tienen que hacer lo que se llama la doble asesoría. Uh-huh. Para poder saber en qué régimen le conviene y cuál es la perspectiva de pensión de cada quien. Pero cuando tú preguntas que qué se puede hacer, ya comenzamos a hacer. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo tiene 2 artículos fundamentales que tienen que ver con un mandato que asumió Colpensiones que se llama Beneficios Económicos Periódicos. Y es un mandato constitucional con una reforma que hubo constitucional en el 2001, un acto legislativo 01 en el 2005, y eso le da facultad al gobierno, a la ley también, para definir cuándo se pueden otorgar beneficios o prestaciones económicas por debajo de un salario mínimo para aumentar la cobertura, lo que bien decía el viceministro Andrés, de la cobertura de protección a la vejez. O sea, queremos una cobertura claramente pensional, pero lo que estamos pensando es también cómo podemos hacer una cobertura económica a las personas que están hoy desamparadas. O sea, no podemos esperar otra reforma y que esa reforma madure, sino cómo podemos actuar hoy. Y existen 2 artículos, uno que crea el piso de protección social, que Colpensiones es el llamado también a asumir la operación de ese piso de protección social por una parte, y la otra es
tratar de impulsar las personas que llegan a edad de pensión y que no tienen ningún tipo de derecho a nivel pensional puedan también recibir una prestación económica de Colpensiones por medio de los beneficios económicos periódicos para que les ayude a complementar su ingreso. Pero cuando yo me preparaba para este foro, doctor Santiago, yo veía cosas que me parecen realmente escandalosas en el sistema. ¿Cuánta plata se gastan en los subsidios, por ejemplo, de las pensiones altas? Que con eso podrían tener una cobertura mayor. ¿Por qué eso no se puede acabar? ¿Por qué eso no lo pueden terminar? Sí, Vicky, digamos, los cálculos aproximados son unos 20 billones en subsidios. 20 billones que se van a los 2 quintiles más altos de los ingresos, ¿no? Eso es un 80% de los subsidios se va a los 2 quintiles más altos, esos 20 millones, y al quintil más bajo se va menos del 1%. O sea, son los subsidios peor focalizados que pueda tener el Estado. Y es realmente una vergüenza que tengamos eso. Ahora bien, eso hay que corregirlo. Pero también hay que respetar los derechos adquiridos. No Sí. estamos proponiendo, nadie está proponiendo que le reduzcan las pensiones a quienes ya las ¿Cuánto tienen. es la pensión más alta, solo por curiosidad? 25 salarios 25 salarios mínimos, Pero que hoy se está pagando de esas pensiones escandalosas, ¿cuánto es lo que más se paga? 25 salarios mínimos. O sea, ¿Eso 25 suma salarios cuánto? mínimos. Porque yo soy pésima Alrededor para... de 20 millones de pesos. Imagínese, En Colpensiones tenemos 280 pensionados entre 20 y 25 salarios mínimos. 280 Del pensionados. millón 385.000, Sí. únicamente 285 personas tienen una pensión en ¿Y ese eso se rango. llevan cuánto de todo ese subsidio? ¿Cuánta Esa- plata se van en esos 285? Las pensiones de ese rango cuestan alrededor de 60.000 millones de pesos al año. Es que es una barbaridad, ¿no? Están subsidiadas todas las pensiones. Pero Vicky, hay subsidios en los ingresos más altos del régimen público, ¿no? Pero hay otra cosa que no se conoce muy bien, que es la plata que no se le da a quienes no se jubilan. Y eso lo tiene que conocer y es uno de los temas que quiero poner sobre la mesa aquí en las próximas discusiones. ¿Eso qué quiere decir? Mire, Explíquenos eso. Entre el año 2013 y el 2018 no se jubilaron en Colpensiones 543.000 personas. Y a ellos les dieron una devolución de saldos de 4.8, de menos de 5 millones en promedio. En los fondos de pensiones no se jubilaron en ese mismo periodo 116.000 personas, que recibieron 7 veces más en promedio, ¿no? 7 veces más. O sea, a los que tienen más plata Sí. se les da subsidios. Y a los que no alcanzan la jubilación, que son los más pobres, se los tumba. Eso es lo más vergonzoso quizás que tiene todo el sistema pensional en Colombia. ¿Usted quiere ¿no? decir algo sobre eso puntualmente? No, quiero ser un poco más específico porque el doctor Montenegro habla del régimen público, Sí. pero ahí está incluyendo regímenes que ya se están marchitando, o sea, lo que hoy se conoce como el FOPEP, que lo administra, la nómina la administra la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, también incluye las prestaciones económicas del Magisterio y las Fuerzas Armadas, y hay que ser muy específico con lo que es Colpensiones. O sea, Colpensiones tiene unos pagos pensionales de alrededor de 30 billones de pesos al año, de los cuales entre 18 y 19 son ingresos propios de Colpensiones Sí. y el resto lo tiene que aportar la nación. O sea, que el año pasado la nación aportó cerca de 9.4 billones de pesos para el pago de pensiones. Entonces, no todo lo que el gobierno en su presupuesto destina para pensiones va específicamente para Colpensiones, sino también para otros regímenes que incluso se están marchitando. Eso es cierto. Yo quisiera precisar un poco las cifras que mencionaba Santiago, que salen de un estudio que hicimos cuando yo era director de Planeación Nacional hace un par de años, que se hizo un barrido de cómo se gasta el gobierno los subsidios, las entregas de los programas sociales de manera estructural. El cálculo era que el gobierno se gasta anualmente 9% del PIB en subsidios en todos los programas, educación, salud, Colombia Mayor, pensiones y demás. 9% del PIB, estamos hablando de 90 billones de pesos, de los cuales en términos de subsidios, no el gasto presupuestal, es muy cercano a lo que dice Santiago, es 2.3% del PIB, estamos hablando más o menos de 23 billones. Entonces es el gasto en subsidios que se hace en pensiones. Cuando uno mira cómo se distribuye ese subsidio a lo largo de los diferentes quintiles de ingresos, ¿eso qué quiere decir? Ordenamos a la población por ingresos y vamos a ver desde el 20% más pobre hasta el 20% más rico.
Y lo que encontramos es que ese gasto de 23 billones se va en el 73% en el 40% más rico de la población. Solamente el primer quintil, es decir, el 20% más pobre, está recibiendo apenas el 4.3% del gasto total que hace el gobierno en pensiones. Entonces, sí hay de todas maneras un problema muy grande de regresividad. Y si seguimos así, ¿no será que la cosa se complica? Porque es que cuando uno mira, yo leía que hoy no se está ahorrando la plata que los jóvenes, por ejemplo, están pagando en sus pensiones, sino que lo que se está haciendo es pagando lo que se debe de los ya pensionados. O sea, esos jóvenes, si seguimos así, ¿se van a pensionar? Vicky, ya que estábamos hablando de plata, yo quería dejar un mensaje claro. Compartimos todas estas preocupaciones que se han dicho sobre cobertura y equidad. Es muy importante focalizar los subsidios en quien más lo necesita. Pero como venimos hablando de plata, yo quiero dejar también muy claro que la reforma que planteemos no va a ser una reforma para gastar menos, es para gastar mejor estos subsidios que se entregan para la protección a la vejez. Para refocalizar. Por supuesto, no es de ninguna manera una reforma para gastar menos, porque se habla que gastamos mucha plata en esto, mucha plata en lo otro. No queremos gastar menos, no queremos ahorrarnos el auxilio a la vejez, queremos gastarlos mejor, queremos que los subsidios vayan a quien más lo necesita. Y quería recoger... Es lo lógico, uno diría que es la lógica. Obviamente. No es lo que pasa. No es lo que pasa. No es lo que sucede, es una situación que hay que corregir, pero el gobierno, por supuesto, tiene que seguir poniendo su músculo fiscalmente para darle cobertura y para darle protección a la gente en la vejez. Hay un elemento, perdón, doctor, hay un elemento fundamental en esto, y es que tiene que llegar un momento en donde se haga un alto en el camino, porque nosotros no podemos seguir subsidiando vía presupuesto nacional las altas pensiones en el país. A esto hay que ponerle un alto y ver en qué forma protegemos a la gente de menores ingresos. Porque ¿cuál es el problema, reitero, de fondo? Vicky, el problema de fondo consiste en que la informalidad laboral es uno de los grandes enemigos de fondear las cuentas, no solamente para pensiones, sino también para salud y para otras áreas de la seguridad social. Y nosotros en ese sentido, eso es lo que tenemos que ver. Por eso decimos, la CGT no tiene ningún inconveniente. No hay temas tabú para nosotros, ni en materia laboral, ni en materia pensional. Pero tenemos que encontrar una salida a esta situación. Yo creo que definitivamente, y en esto sí seguramente tendremos una contradicción de fondo con el doctor Montenegro, nosotros consideramos que el sistema público pensional es el que tiene que privilegiarse por encima del ahorro individual. Aquí entramos en una discusión que tal vez les interesa mucho a todos los que nos están escuchando. Y quiero puntualizar aquí en Colpensiones y en Asofondos. Y es, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Colpensiones o en un fondo privado? ¿Qué da más seguridad? ¿Qué es mejor? ¿O es que no aplica un fondo privado para todo el mundo o no aplica Colpensiones para todo el mundo? Tratemos de resolver entre ustedes dos esa pregunta para todos los que nos están escuchando, que somos la tendencia número 2 a esta hora, numeral Mi Pensión es. Vicky, con Santiago discutimos este tipo de cosas todo el tiempo. Y hay algo que ya mencioné, que no hay una regla general. No podemos decir qué es mejor en términos generales, sobre todo a la audiencia. O sea, yo creo que qué es mejor a nivel de política pública es algo que tienen que resolver los ministerios, pero la audiencia tiene que resolver es qué es mejor para cada persona. Y no hay una regla general, no es como que si a mi tío o a mi papá o a mi abuelo le fue bien en cierto régimen, no significa que me va a ir a mí igual o mejor. Entonces, por lo tanto, yo el llamado que siempre hago es que las personas tienen que llamar a su administradora de pensiones, ya sea Colpensiones o una AFP, Porvenir, Colfondos, Protecciones, Candia, y llamar y asesorarse. La doble asesoría es necesaria para las personas que están pensando en este momento cambiarse o continuar en su administradora de pensión. Así que el punto de vista nuestro, por lo pronto de Colpensiones, es que no puede existir una regla general y que cada característica, nosotros lo que llamamos la historia laboral, si el registro de todas las contribuciones que hace una persona alrededor de su vida laboral, esa historia laboral es única. Y cada persona tiene una característica, unos beneficiarios distintos, y por lo tanto es muy importante que las personas llamen o se acerquen a nuestra punto de atención. O sea, usted hoy no levanta la mano y dice, vénganse todos a Colpensiones, no. Cada persona, cada caso es individual. ¿Qué dice Santiago?
Sí, yo creo que aquí hay dos temas. Uno es con lo que tenemos hoy, qué le conviene a cada cual, que es un poco lo que ha dicho Juan Miguel, ¿no? Y otra cosa es qué hacemos hacia adelante, ¿no? Claro. Entonces, si quiere, trato estos dos temas por aparte. Empiece si quiere Por lo que hay hoy, ¿no? Por lo que hay hoy. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el presidente de Colpensiones. Y de hecho, vamos a invitar conjuntamente Colpensiones y Asofondos a que la gente haga la doble asesoría, que es algo por lo que luchamos muchos años y finalmente existe, para que la gente tome las decisiones más acertadas, porque no a todo el mundo le conviene un sistema u otro sistema. Lo que yo decía antes, en el último medio año no se jubilaron más de 500,000 en Colpensiones, ¿no? Cuando uno va a las cifras, eso quiere decir que por la informalidad laboral, ¿no? El 80% no se va a jubilar y va a tener una devolución de saldos. Entonces, al 80% ¿a qué le conviene? Los fondos de pensiones, porque la devolución es 7 veces mayor que en Colpensiones. Hay otro 10% que se va a jubilar con un salario mínimo. ¿A ellos qué les conviene? Los fondos de pensiones también, porque usted se puede jubilar con 3 años menos de cotizaciones. Hay otro 5% que no alcanza las 1.300 semanas de Colpensiones, pero sí puede tener el capital. A eso les conviene también los fondos de pensiones. Hay un 5%, que no es una cifra pequeña, que sí les conviene más Colpensiones, porque alcanzan las 1.300 semanas y allá las pensiones están subsidiadas, ¿no? Entonces, para eso es la doble asesoría, que invitamos a todos los afiliados a los dos regímenes a que la hagan. Y ahora viene la discusión hacia adelante, ¿no? Y para no extenderme y darle la oportunidad a los colegas, después podemos tratar este tema otra vez. Yo quiero decirle esto a mi querido amigo Julio Roberto, con quien llevamos charlando y conversando desde hace por lo menos 20 años estos temas, en la forma más amigable y productiva. Yo creo que el problema no es un sistema público versus un sistema privado. Esa no puede ser la discusión. La discusión tiene que ser un sistema viable, que tenga cobertura, que sea sostenible, contra un sistema como el que tenemos hoy, que no tiene esas características, ¿no? Y ese mejor sistema puede ser administrado tanto por el sector privado como por el sector público. Y esa es la propuesta nuestra. Los dos, público y privado, pueden administrar el sistema, así como hay compañías de seguras públicas y privadas, fiduciarias públicas y privadas, ¿no? Esa es la propuesta nuestra. Porque si nos metemos en esta discusión público versus privado, entonces no llegamos a ninguna parte. ¿Qué iban a decir por acá? Yo quisiera decir solamente lo siguiente. El sistema privado en varios países, por ejemplo Argentina, fracasaron estruendosamente y la gente volvió al sistema de prima media con prestación definida, como una política de gobierno conjuntamente con el movimiento sindical. Es lo que nosotros decimos. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Es categórica y clara. Que la gente hasta de 10 salarios mínimos vaya a Colpensiones. Y de 10 salarios mínimos en adelante, que si así lo desean, que se vayan a los fondos privados. Es el legítimo derecho que tienen. Uno no puede legislarle a otros en función de su propio beneficio. Por eso nosotros creemos que el sistema público, doctor Montenegro, realmente es el que tiene más futuro, pero va a tener más futuro en cuanto a qué. En cuanto a que este país se adentre en una política de formalización laboral. Hay una compañía atunera en Cartagena que tiene 1.800 trabajadores y solamente 60 de esos 1.800 trabajadores tienen una contratación directa con la empresa. El resto están tercerizados, están informalizados para labores que son de carácter misional. Entonces, nosotros tuvimos, Vicky, una época en que, por ejemplo, los vendedores ambulantes, organizados en un sindicato, cotizaban al Seguro Social y el propio sindicato inclusive asumía la parte que le correspondería si fuera una empresa. Y hay muchos vendedores, por ejemplo, que se
pensionaron en condiciones dignas bajo esa modalidad. Actualmente, ¿qué es lo que ocurre? La inmensa mayoría de la gente está totalmente desprotegida. Entonces no es per se una confrontación entre sistema público y sistema privado, sino que hay que colocar unas reglas del juego sumamente claras. ¿Por qué? Y lo digo así abiertamente. ¿Por qué el Congreso de la República su propio fondo de pensiones? ¿Por qué las Fuerzas Armadas su propio fondo de pensiones? ¿Por qué el Magisterio su propio fondo de pensiones? No, yo creo que aquí toca hablar del país nacional como corresponde si realmente queremos encontrar una salida. Yo sé que Colpensiones, su vocero aquí, tiene que ser sumamente prudente, pero yo sí lo digo categóricamente. Si escribir el hashtag mi pensión, un derecho, no es un regalo que me dan, porque he cotizado durante toda una vida, a mí no me están regalando nada. Coticé durante toda una vida laboral, y si no tuve una vida laboral suficiente no fue por culpa mía. Y lo hemos dicho, se lo planteamos hoy al doctor Andrés, es necesario, inclusive, si una persona tiene 1.100 semanas, le faltan 200, ¿por qué no pensionarlo? Que eso que les hace falta lo aporte el seguro pensional o que lo aporte el Fondo Solidario, Sí. y que lo que le aportó se lo descuenten mensualmente un 20, un 30, un 40% de su mesada pensional. No le están regalando nada, simplemente le dan un adelanto para que tengamos la mayor cobertura. Y ese es uno de los temas que vamos a dialogar. Vicky, yo creo que lo que dice Julio Roberto es una de las claves, si no la clave más importante, y es que el mercado laboral es el que debe habilitar mayor cobertura. Si yo soy formal, si yo cotizo, voy a tener más opciones de pensionarme. Y esa dicotomía, digamos, entre fondos Pero ¿y cómo privados... se puede obligar a las empresas a que formalicen? Entonces, para allá vamos. Entonces, esa es otra discusión que es muy importante, que da para este y muchos más programas, pero esa dicotomía entre fondo público, fondo privado, queda en un segundo plano. Y efectivamente, como bien lo decía Juan Miguel, eso depende del caso a caso. Yo no quiero dejar de olvidar que no podemos hablar exclusivamente en el sistema no podemos enfocarnos exclusivamente en los regímenes pensionales, por lo menos no en el corto plazo. Tenemos que pensar en 3 de cada 4 colombianos que no va a tener la opción de pensionarse ni en uno ni en el otro. Por eso rescato también lo que decía Juan Miguel sobre el plan de desarrollo. Los mecanismos que estamos usando para que la gente que no accede a pensión pueda acceder a una anualidad vitalicia a través de los beneficios económicos periódicos. Lo que sabemos es que en diciembre se estaría presentando por parte de este gobierno lo que sería esa gran reforma al sistema. Que no habrá una gran reforma al sistema. Yo no le tengo una fecha, no, le hice las señas porque no le tengo una fecha, no le puedo decir tal día, tal semana, yo no le puedo dar una fecha. Pero ¿en qué están pensando? ¿Están pensando en esa formalización? Ya usted de tajo dice no aumentan la edad. Así es una promesa del presidente y se va a honrar, así es. A lo que yo quiero llegar es que no podemos pensar exclusivamente... Pensemos, formalización. Obligar a las empresas a formalizar más. ¿Qué más? No es tanto obligar a las empresas a formalizar más, es crear las condiciones para que el mercado laboral sea más dinámico, incluya más personas. ¿Qué más? Tenemos, en el corto plazo, por ejemplo, tenemos la ley de financiamiento, que le da unos beneficios tributarios importantes a los empleadores. Esperamos que el aparato productivo reaccione ante esos incentivos y genere más empleo. Sabemos que no es inmediato, pero eso siempre, que no lo como podían crear de un día para otro. Funciona. No, pero debe funcionar. Porque se quedan con los incentivos y no contratan más gente. Y yo sé que somos impacientes, comparto su impaciencia, digamos, pero sabemos que uno no reacciona a una reforma tributaria de un día para otro, ni en el primer año, que todavía no, que recién es el primer año gravable que afecta a la reforma, pero son cosas que tienen que irnos ayudando a generar empleo y a formalizar. Las políticas de formalización de empleo, dadas las condiciones estructurales del país, son de mediano y largo plazo. ¿Aportar más, por ejemplo? No necesariamente aportar más, yo me estoy refiriendo no necesariamente al sistema pensional, sino a las condiciones de la mano de obra colombiana. Tenemos una fuerza laboral que no está capacitada en lo que es pertinente para el aparato productivo. Son esfuerzos que estamos emprendiendo desde ahora, pero que se verán más en mediano o largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Obviamente yo lo estoy aprovechando aquí, pero me gustaría preguntarle por el tema de los subsidios. ¿Se va a tocar algo en el tema de subsidios en esa modificación o reforma o como usted la quiera llamar? Definitivamente hay que distribuirlos mejor, claro que sí. Y le repito, la reforma no es para gastar menos, es para gastar mejor. Claro. Vicky. Y sobre todo para cubrir
para tener mayor cobertura, imagino, y para cubrir a los más desfavorecidos. Así es. Que es lo obvio y lo lógico. Por acá me están levantando la mano todos. Sí, Vicky. Perdón, es que tenía yo la mano levantada hace rato. Santiago, sí. Entonces, a ver, yo creo que el tema de público versus privado no es de segundo orden, viceministro. Yo creo que sí es de primer orden, porque el doctor Santiago ahora decía, Vicky, con muy buena razón, hay doble asesoría para poder, digamos, de alguna manera generar unas condiciones a través de las cuales las personas, el caso a caso que mencionaba ahora el presidente Colpensiones, tome la mejor decisión. Pero ¿qué pasa si cada asesoría le dice, oye, lo mejor es que se vaya a mi fondo? Entonces Colpensiones dice, lo mejor es que se vaya a mi fondo. No, hay que hacerla bien. Claro, por eso. Pero hay unos incentivos que no están bien alineados y que podrían, digamos, llevar a decisiones equivocadas. Pero ¿a qué va mi punto, Vicky? A que nuestro sistema, en donde tenemos dos sistemas que compiten con diferentes condiciones, con diferentes parámetros, es una cosa completamente exótica a nivel mundial. Solamente Perú tiene un sistema igual que ya está pensando también en reformar. Entonces, si uno piensa, viceministro, desde el punto de vista de la reforma pensional, uno de los temas esenciales tiene que ver con cómo acabamos con este problema, porque es que estas decisiones son decisiones de vida que requieren altos grados de sofisticación financiera, que a veces la asesoría no funciona y son decisiones que son muy difíciles de entender para la persona promedio. Entonces, uno de los primeros elementos de la reforma, sin lugar a dudas, independientemente de cómo se traza la línea de hasta dónde va el sector público y en dónde empieza el sector privado, tiene que ser con acabar con este sistema de competencia con parámetros distintos. Yo le respondo un segundito. Estoy de acuerdo en que eso es muy importante, es fundamental, pero el mensaje que yo quería dar es que no nos podemos enfocar, insisto, en el sistema pensional únicamente. Claro. Tenemos que pensar en los pilares solidarios. No sé pero si, estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. No sé si es una locura, pero mucha gente piensa, y el doctor Santiago me desmentirá, mucha gente piensa que si usted se va a Colpensiones, entonces ahí como es lo público, usted está seguro. ¿Eso es un mito o es una realidad? Que porque si se va, no, yo me voy para allá sin tener en cuenta asesorías y nada, no, yo estoy en Colpensiones y estoy segura, el Estado me responde. Pues le responde, se alcanza a jubilarse, ¿no? Pero los que no alcanzan a jubilarse, más de 500,000 en los últimos... ¿Qué pasa con la plata de esa gente? Se le devuelve 7 veces menos que en los fondos de pensiones. La diferencia, eso es un préstamo forzoso que se va a pagar los subsidios a las personas de ingresos altos. Vicky, vea, yo quiero introducir un tema muy importante, quizá el más importante de todos que no lo hemos mencionado, que es la transición demográfica, el envejecimiento de la población. Estamos volviéndonos una Colombia más vieja cada vez. Así lo dicen las cifras, las proyecciones hacia adelante es que los cotizantes activos van a caer, los adultos mayores van a subir, y eso tiene unas implicaciones muy importantes sobre el tipo de reforma que planteemos, ¿no? ¿Por qué? Porque un régimen de prima media o de reparto, como se dice en otras partes, consiste en que las pensiones de los jubilados se financian con las cotizaciones de los trabajadores activos, ¿no? Y si lo que estamos diciendo es que cada vez va a haber menos trabajadores activos y más viejitos, más adultos mayores, ese régimen se vuelve inviable. Eso es lo que está pasando en muchas partes del mundo. En teoría, en Colombia, si todos los trabajadores activos, todas las personas en edad de trabajar, cotizaran, tendríamos una relación de 7-1, 7 activos por cada adulto mayor, ¿cierto? Bueno, esa cifra en el 2040 ya baja solo a 4 y en el 2050 a un poquito más de 2. O sea, los jóvenes que lo estén escuchando deben estar aterrados. O sea, ¿no van a tener cómo quiere pensionarse? decir que la solidaridad intergeneracional, como se llama, que suena muy lindo, eso de que los jóvenes son solidarios con los viejos, cuando esos jóvenes sean viejos, no va a haber jóvenes que sean solidarios con ellos. Y esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de álgebra, de números, ¿no? De números. De matemática básica. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que esos 7 que en teoría tenemos hoy cotizando, no son 7, son 2.3 por la informalidad laboral, por la informalidad. Entonces ya el régimen de reparto de prima media ya no es viable, ya no es viable. Eso es lo que quiero que en estas sesiones que hagamos, que usted nos invite, veamos las cifras, Vicky, ¿no? Cuando quieran. Y por eso hay que ahorrar. Y por eso
el sustento del sistema tiene que ser de ahorro y capitalización, ya sea público o sea privado. ¿Es cierto o es mentira? Ya le doy la palabra nuevamente. ¿Es cierto o es mentira que hay como una fuga de gente de los fondos privados hacia Colpensiones? ¿Eso es verdad o es mentira? El año pasado, 150.000 personas que estaban en los fondos privados, en las AFPs, se trasladaron a Colpensiones. Este año han recibido la doble asesoría el 31 de agosto 160.000 personas y eso ha derivado, ha resultado en 75.000 traslados desde los privados hacia Colpensiones, mientras que de Colpensiones hacia los privados únicamente 790 personas. ¿Cuánta gente cotiza en los fondos privados, doctor Santiago? Los afiliados son 16 millones y cotizantes activos 8 millones, que están creciendo al 8% anual. O sea, pese a esos traslados, frente a las cifras globales, es una cifra muy, muy pequeña. Por acá me estaban pidiendo. Sí, un tema que de algunos de los panelistas lo han mencionado, pero quiero que quede muy, muy enfatizado, es el gobierno ha hablado, Vicky, de una reforma al régimen de protección social, es decir, no solamente al tema pensional contributivo, sino también al componente vinculado a esos primeros pisos de protección social, Colombia Mayor, que es la entrega subsidiada para las personas que no tienen ninguna posibilidad de acceder a una pensión, el componente de beneficios económicos periódicos, y eso está muy bien, porque es, digamos, ver en su integralidad todo lo que tiene que ver con el régimen de protección social. Pero yo diría que eso va a ser necesario, pero no suficiente. ¿Y por qué? Porque indiscutiblemente si no se cambian otros elementos relacionados con el mercado laboral, con lo que hemos venido hablando ya algunos, el tema de la formalización laboral, pues seguramente no se van a resolver los grandes problemas de contribuciones y de cobertura del sistema pensional. Entonces no es solamente, viceministro, que tengamos hacia adelante una agenda de reforma al régimen de protección social, sino que es fundamental que el país ya vaya trazando una ruta de una reforma al régimen laboral que permita generar los incentivos de la formalización. Es que más de la mitad de los trabajadores en nuestro país no son formales. El 64%. Y un sistema que no tiene formalidad laboral, pues es inviable. Entonces es fundamental que ojalá en esa agenda, viceministro, de gobierno hacia adelante, hablemos de temas de formalidad. Un tema, le doy un ejemplo muy sencillo. Sí. ¿Qué medidas? Porque la informalidad es un problema y nosotros nos desgastamos mucho hablando de esto, pero a veces no ofrecemos soluciones concretas. Bueno, un ejemplo muy, muy puntual fue la reforma del 2012. En la reforma del 2012, que fue una reforma tributaria, también laboral, se redujo el costo de contratación de la mano de obra formal. Se eliminó la contribución que hacía el empleado de 8,5%, se eliminaron las contribuciones atadas al trabajador del ICBF y el SENA, garantizando los recursos de esas instituciones. ¿Funcionó? Esa reforma, de acuerdo a evaluaciones independientes, internacionales, de instituciones tan serias como el Banco Interamericano de Desarrollo, se encontró que tuvo un efecto permanente de reducción de la tasa de informalidad laboral. Ese tipo de medidas, de cómo desvinculamos muchos de los elementos de nuestra economía, de nuestro mercado laboral, de continuar cargando estas contribuciones en el mercado formal, son muy importantes para generar formalización laboral hacia adelante. Hay una situación, agarrando el adagio popular, ¿no? De eso tan bueno no dan tanto. Eso de que el 7-1 en un lugar y la devolución en otro, eso no, necesitaríamos mucho tiempo para hacer un desglose de esta situación. Consecuencialmente, hoy en día, un número muy grande de personas que están en el sistema de ahorro individual están pidiendo pista en Colpensiones. Porque, doctor Montenegro, a la gente le hicieron unas cuentas, los asesores que fueron a las empresas que al final no resultaron, les hicieron una planificación. Vea, usted se va a pensionar con 7.200.000 pesos. Y al final le resultaron con una pensión de 1.800.000 o 2,5 millones de pesos. Y la gente al borde del suicidio, porque uno planifica, en efecto, en perspectiva de futuro. Consecuencialmente, si nosotros tenemos una tasa de informalidad por encima del 60%, en el agro del 86%, según lo que ha dicho el propio presidente de la SAC. Bueno, ahí estamos en serias dificultades. Entonces, los jóvenes hoy, ¿qué es lo que dicen? El común denominador es: yo jamás me voy a pensionar.
Pero si una persona, por ejemplo, va a ser contratada en el Estado, lo primero que tiene que afiliarse es a pensiones, es decir, y a la seguridad social. No lo hace porque sea un acto de voluntariedad, sino porque está obligado a eso. El derecho a la seguridad social es irrenunciable, dice el artículo 48 de la Constitución. Perfecto. Entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema es, con semejantes tasas de inestabilidad laboral, una persona va a necesitar estar 50 o 60 años en vida laboral para poder acceder a una pensión de jubilación. Entonces, para la juventud, el desafío es sumamente grande. Y esto es algo que tenemos que abordar entre gobierno, empresarios, trabajadores, instituciones como Asofondo, instituciones como Colpensiones, para el debate que se tiene que hacer a la luz de la Constitución Política de Colombia, en el seno de la Comisión Permanente de Concertación. Mire, hay una cosa que, permítame lo interrumpo porque ya se nos va a acabar el tiempo, es que esto es muy cortico, pero hay gente que dice, mire, no, yo me estoy organizando mi propia pensión, entonces se compra un apartamentico o se compra, si tiene la posibilidad y cree que con eso puede organizar su pensión. ¿Ustedes qué les recomiendan a esas personas que optan por ese camino y que no creen en Colpensiones y que tampoco creen en los fondos privados? Son personas que están en su derecho, por una parte, pero por otro lado vemos historias todo el tiempo de gente que es muy sobreoptimista con respecto al futuro y sobre la garantía de ingresos en una etapa de la vida donde laboralmente somos inactivos. Muchas personas dicen, yo voy a construir mi patrimonio y de eso voy a vivir cuando viejo y no necesito ninguna pensión. Sí. Lo único en este momento seguro para una persona es que pueda labrar una pensión garantizada por una administradora de pensiones. Que pase lo que pase, la plata esté ahí. Sí, hasta el último día de su vida no tiene que pagar ningún tipo de administración, no tiene que pagar ningún tipo de cosas que, bueno, los activos como los apartamentos, el patrimonio, tiene que administrarlos de una exigencia en un momento en la vida donde muchas veces ni siquiera se descuida la gente, claro, por físicamente se descuida. Lo único seguro es la plata en el bolsillo y está garantizada por los fondos de pensiones. Estoy totalmente de acuerdo. Eso, lo del apartamento, digamos, tiene de bueno que es un ahorro. ¿no? Sí. Y como dice, que la plata sea de uno, que esté en una cuenta, que la plata no se gaste en pagarle las pensiones a otros, y menos en subsidiar a otros. El futuro de los sistemas pensionales es de ahorro, basados en el ahorro, tanto los públicos como los privados. Dígame. El ahorro es clave y, como decía Juan Miguel, no hay que ser sobreoptimista, pero tampoco hay que ser pesimista. Usted leyó alguien que se comunicó a través del hashtag que decía, una señora con 39 años y 900 semanas para cotizar, va muy bien. Va muy bien. Le faltan 18 años para llegar a los 57, a la edad en la que se va a pensionar. Que traiga la hoja de vida para el empleo. De esos 17 años solo tendría que cotizar la mitad para acceder a su pensión. Entonces también hay que darle un mensaje de esperanza a la gente de que se puede ahorrar y que el que ahorra juicioso se va a pensionar sin ningún problema. Tengo 2 minutos para hacerle una pregunta muy rápida, con respuesta muy rápida. Doctor Santiago, lo más urgente que usted le cambiaría al sistema pensional actual en Colombia. Sí, eliminar los subsidios. ¿Usted eliminaría los subsidios? Eliminar los subsidios del régimen público y estimular el ahorro. ¿Qué dice por acá, doctor? Cobertura. Este es el gobierno de la equidad y esto se materializa a nivel pensional o a nivel de protección a la vejez, dándole un amparo, una prestación económica a quienes hoy no tienen nada. Desarrollo. Eliminar la competencia de 2 sistemas que son confusos, que generan a veces decisiones equivocadas, en la dirección de aumentar la cobertura, eliminar subsidios y generar pues la protección social. O sea, ¿pondría un solo sistema? Un solo sistema en donde pueden participar el sector público y el sector privado. ¿Qué dicen los trabajadores? Nosotros consideramos que hay que fortalecer el sistema público en materia pensional y naturalmente revisar a fondo el tema de los subsidios. Viceministro, tomó nota, ¿no? Por supuesto, yo le digo 2 cosas, cobertura y equidad. Y repito una vez más, no es para gastar menos, es gastar bien y lograr cobertura y equidad en el sistema. Y no olvidar un concepto que me parece que hay que rescatar, que dice Julio Roberto, y es la pensión debería de verdad en una sociedad avanzada, es un derecho. Realmente es un derecho, ¿no? Así es. Es un derecho. No debería ser un lujo, ni tampoco debería ser la salvación de unos pocos por grandes subsidios, sino que todo el mundo debería tener esa gran oportunidad para tener una vejez tranquila. Me preocupé con lo que se van a acabar los jóvenes. Pongámonos a tener muchos niños. Yo ya no puedo. Y ahorrar. A ustedes 1000 gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W y ojalá podamos hacer más de estos
yo no lo llamaría debate, yo llamaría estas conversaciones. Así es. ¿Vale? Estamos acá, Gracias, venimos, gracias. gracias. Yo estoy Gracias. en eso, yo tengo que decidir si me quedo o me voy. Te podemos hacer la doble asesoría aquí, en vivo. Cada El uno único va a problema es que decir nos que tiene sí. que decir cuál es tu sueldo. No Al crea, aire. creo que ese es el menor de los problemas. A ustedes mil gracias. Numeral, mi pensión es la tendencia número 1 a esta hora en Colombia. Gracias, Luis.